a todos. Llegamos al final del primer día del Congreso de Arte, Política y de Identidad. Esta mesa suele ser la más cansada a lo mejor, porque vamos todo el día escuchando y participando, pero quizás esta en concreto nos permite un poco también de diálogo, porque van a ser 3 ponentes y a veces se echa un poco en falta esas conversaciones, ¿no? Y aquí creo que podemos tener esa oportunidad. Así que tenemos aquí en sala dos ponentes y tenemos otra ponente desde casa, que es Mayori Flores, que la estoy viendo yo también en la pantalla, ¿vale? Y vamos a empezar con su ponencia. Su ponencia tiene el nombre de Chimichanga, anfitriona de la desnudez digital. Y Chimichanga es una artista de Instagram, fotógrafa de autorretratos y organizadora del Saturday No Pants Day digital. Lo que nos presenta Mayori es una investigación que tuvo como propósito caracterizar su práctica artística a través de una exploración de su trabajo fotográfico y una propuesta performativa colaborativa para la difusión de autorretratos que desafían el algoritmo de la censura. Mayori Clotilde, que viene desde la universidad, está desde Perú ahora mismo, imagino, desde la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y Mayori es una mujer andina de La Oroya, de Junín, en Perú. Y os voy a leer un poco cuál es su trayectoria, porque es bastante dilatada e interesante. Mayori trabaja como docente universitaria en la Facultad de Educación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Además, es especialista en investigación y en formación directiva y liderazgo pedagógico y acompañante de procesos de investigación cualitativa. Se ha formado en un diplomado en artes expresivas en TAE, Perú, y es magíster en Educación Convención en Liderazgo Educacional de la Pontífica Universidad Católica de Chile. También es licenciada en Educación y licenciada en Lingüística y Literatura Convención en Literatura Hispánica en la Pontífica Universidad Católica de Perú. Así que, si Mayori activa el micrófono, te escuchamos y adelante con esa presentación. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Voy a empezar esta presentación que se titula Chimichanga, anfitriona de la desnudez digital. Chimichanga es una artista de autorretratos desnudos cuya imaginación lleva al espectador a un mundo en el que se unen las poesías con las canciones y el cine. La artista sueña viajes por diferentes escenarios con un maniquí y un peluche de mono, los cuales son sus compañeros en la revelación de su cuerpo. Sus fotos evocan un aire bohemio y disruptivo en el que ella juega frente a la cámara con las luces que la hacen brillar o la esconden. En sus fotos las sombras son parte esencial de la imagen. Desde sus fotos ella nos hace cómplices de su intimidad y a la vez nos deja preguntas infinitas respecto de cada mundo que ella presenta. Uno de sus hábitats es Instagram. Además de las expresiones de su mundo, Chimi es también una anfitriona de la desnudez digital. Con el hashtag Saturday No Pants Day, Chimi invita a sus seguidores a compartir imágenes. Ella las colecciona y las muestra a través de sus historias como una pasarela donde ella y sus compañeros desafían los algoritmos censuradores del cuerpo humano. De esa forma, su casa, su espacio digital, se convierte todos los sábados en un lugar en el que otros artistas exploran su autopercepción y ella es la organizadora de este baile que cada cierto tiempo Instagram amenaza con cortar. El objetivo de la presente comunicación es dar a conocer características teóricas y descriptivas del arte de Chimi y describir su rol como anfitriona del desnudo en un espacio digital. Estas son algunas evidencias de los posts que son bajados por Instagram. Cada vez que ella coloca algunas imágenes, de tiempo en tiempo son removidas con este tipo de mensajes. Y bueno, el marco teórico de esta investigación es el siguiente. La desnudez en el arte es parte de la historia humana y es innegable que sus características se condicionan según la época.
En el caso específico de la representación del desnudo femenino, ha evolucionado desde ideales religiosos a manifestaciones transgresoras. Según Sanabria, 2009, en un primer momento las imágenes religiosas bíblicas asociaban la desnudez femenina con lo demoníaco, salvaje o doloroso, hasta evolucionar en los últimos años al uso del cuerpo desnudo como un recurso para conmover a la sociedad o incluso transformar la política. Existen posiciones encontradas respecto al uso del desnudo como elemento para la expresión. Algunos señalan que este recurso se vincula con la cosificación femenina, otros comentan que podría perder de vista el reconocimiento de aspectos anímicos e intelectuales. López Betanzo señala que la representación del desnudo puede enfatizar en mostrar el cuerpo como un objeto sexual o de vergüenza, y señalan que en un punto extremo el desnudo podría terminar generando violencia al desconocer la naturaleza humana de los individuos. Además de lo anterior, es innegable que muchos de los desnudos creados para el arte han sido propuestos desde la mirada masculina y han reforzado estereotipos. Sin embargo, a pesar de estos desafíos culturales e históricos, también han existido y existen propuestas de mujeres que han elegido el desnudo artístico como un elemento para comunicar. En el caso de estas propuestas, el cuerpo se convierte en un elemento visible y cuestionante de los limitantes culturales que le han sido impuestos. En esa línea se enfatiza la importancia de este tipo de arte y se parte de fundamentar que el arte del desnudo creado por mujeres visibiliza a las perspectivas de las artistas que muestran sus vivencias desde sus recursos y su perspectiva, lo cual enriquece la diversidad de miradas y experiencias. Luzman 2018 señala que las mujeres artistas que trabajan con el desnudo aportan a la diferencia al visibilizar sus intereses y permiten que se abran caminos para abandonar posiciones imperantes de otros. García Huidobro y Montenegro González señalan que considerar la perspectiva femenina para hacer desnudos permite resignificar los espacios y cuestionar el lugar de las mujeres en los mismos. El desnudo se percibe como una forma de hacer resistencia que busca la exploración en libertad desde la afirmación del deseo. Sánchez y Guzmán, 2012, señalan que es importante ver a aquellas artistas que transforman las barreras físicas y simbólicas usando los recursos del desnudo, pues a través de esa observación es posible adentrarnos en su realidad y visibilizar los lugares desde los cuales experimentan las mujeres. Guzmán, 2018. En ese marco nosotros hemos hecho una investigación, un enfoque cualitativo de análisis documental, el cual ha consistido en indagar todo el perfil de Chimichanga, Chimi's Place. Se han tomado como criterios identificar las temáticas presentadas, los recursos que ella utiliza, los aspectos vinculados a la interacción del artista con sus seguidores y también se ha hecho énfasis en conocer su rol como anfitriona para el denominado Saturday No Pants Day, que consiste en compartir imágenes de otras personas que ella recopila. Esta investigación se realizó a partir de revisar las fotografías publicadas y con la identificación de las dinámicas del artista con sus seguidores y colaboradores. Entonces, entre los resultados que tenemos aquí y un poco los aspectos en común del arte que presenta Chimi, observamos que las fotografías de Chimi se enfocan en presentar imágenes de ella misma desnuda, semidesnuda, ubicada en diferentes escenarios. Hay una tendencia vinculada a que ella utilice espacios de la casa. La artista se ubica cerca de bibliotecas, en la ducha, en el sillón, en un dormitorio, en la cama, en la cocina. En esas imágenes el cuerpo está presente de manera ubicua en todos los ambientes hogareños y una de las más resaltantes es en la que ella se encuentra cocinando. En estas imágenes se crea la sensación de que los espacios de la casa son escenarios, quien se apropia de ellos es la desnudez o la irrupción del espacio que tradicionalmente se consideraría familiar. Por otro lado, otras de sus fotografías tienen fondos sólidos y en esos casos lo más importante son los objetos que la acompañan. Ella suele jugar con globos, luces, flores, calabazas, lámparas, báculos, collares, cámaras, velas, etc. Por lo general en esas imágenes se observa la representación de sus movimientos y se visibiliza su cuerpo afirmando otros elementos. Por ejemplo, tenemos imágenes en las cuales ella tiene un báculo con el que observa a los espectadores y establece diálogos con ellos. Otras de sus fotografías son más bien en blanco y negro. La imagen se centra en representar partes de su cuerpo a contraluz y se caracterizan por mostrar un cuerpo quieto.
También se visibiliza principalmente sus gestos, el rostro, los ojos, y hay cierto aire de reflexión y nostalgia. También se observan algunas imágenes en las cuales ella juega con un maniquí al que denomina Betty, la cual la acompaña en sus bailes y se convierte en otra protagonista de sus imágenes. También existen otros acompañantes que son seres lúdicos como conejos, monos, y que acompañan la imagen solitaria y que de repente ella los transforma en objetos animados. La galería de Chimi en Instagram permite viajar a través de momentos en los que su arte ha sido también a veces censurado, momentos que ella visibiliza con capturas de pantalla, en las cuales Instagram advierte que su arte prontamente será removido por ir en contra de los lineamientos de la plataforma y principalmente por la censura a cualquier expresión de pezones o evidencias de corporalidad explícitas. Respecto a su rol como anfitriona, también en este caso, aquí proyecto una invitación que ella hace a través de los DMs, ¿no? En el cual ella invita a los participantes y su trabajo finalmente consiste en invitar a la comunidad a compartir arte semidesnudo, y Chimi invita a que se compartan imágenes de ellas mismas para publicarlas. Normalmente el procedimiento es hacer una convocatoria todos los viernes y quienes desean envían sus fotos, ella organiza la información, la publica cada cierto tiempo durante las mañanas de los sábados, y por lo general cuando hace este compartir acompaña la fotografía con algunos alicientes verbales para la expresión corporal. También otro de los aspectos que ella cuida es que las imágenes sean amigables para la plataforma y evitar que ésta censure a cada imagen por infringir las normas. También es importante destacar que las imágenes que comparte ella enfatizan la importancia de aceptar diferentes tipos de cuerpos y que es una invitación abierta a cualquier persona que anhele expresar su corporalidad a través de una fotografía. Cuando se despliega la galería de esas historias, se encuentran las expresiones de personas con infinitas características, las cuales son todas bienvenidas en el Saturday No Pants Day digital que Chimi organiza. Esto último favorece la expresión, la visibilidad y la creatividad de todos aquellos que se sienten motivados a usar el desnudo como una herramienta de representación artística. En este escenario de compartir, Chimi es una organizadora que respeta y acompaña la expresión de aquellos que se encuentran explorando el autorretrato desde el cuerpo. En conclusión, Chimichanga es una artista valiente que visibiliza en sus autorretratos el juego del cuerpo con la representación fotográfica, y es también un enlace clave para invitar a las personas a desarrollar su autoconocimiento a través de fotografías personales. Su trabajo es de resistencia ante la censura de Instagram y es una expresión artística que desafía el mundo digital con la expresión de la desnudez, el juego y el erotismo. Gracias. Vale, muchas gracias, Mayori. Me parece una presentación muy interesante porque toca unos temas que creo que están muy de actualidad, y si alguien en la sala tiene preguntas, o entre los que están en Zoom, si quieren hacer algún comentario o pregunta. Si no, te voy a decir yo, porque me parece muy interesante, como has dicho, que el tema del uso del desnudo como arma política, que ha sido una cosa que se ha repetido, y quizás esto es como la nueva forma de hacerlo, ¿no? Más actualizada a redes sociales, y que continuamente está presente también la mirada del hombre, ¿no? Que al final hace un poco de gatekeeper, ¿no? De lo que sí y de lo que no. Si puedes profundizar un poco en esa idea que me parece muy interesante. Sí, bueno, destaco en el caso particular de ella que las imágenes son creadas básicamente, también he tenido diálogos con ella, entrevistas, y son creadas principalmente a partir de lo que ella desea, ¿no? Me parece que es una mirada interesante porque también va más allá de representarse eróticamente, ¿no? Sino que también juega mucho con diferentes recursos, con máscaras, con escenarios, ¿no? Entonces,
creo que finalmente no es la prioridad del artista mostrar el cuerpo por un sentido de cosificación, sino más bien como de utilizarlo como un recurso más dentro de una exploración de imágenes, escenarios, en los cuales quien idea todas estas, esto es ella, ¿no? Porque normalmente la que se toma las fotografías con la cámara en automático, digamos, ¿no? O sea, no tiene un fotógrafo que está siguiéndola, sino que ella es la que un poco diseña todo el espacio y la que va también eligiendo las imágenes, editándolas. Entonces, todo el trabajo fotográfico viene netamente hecho por ella, ¿no? Sí, es muy interesante. Yo lo recomiendo que le echéis un vistazo a esa cuenta de Instagram porque tiene un contenido muy... Además, ahora, habiéndonos puesto en contexto, creo que lo vamos a poder disfrutar de otra forma. Así que si no tenéis así alguna pregunta más, podemos dar paso al siguiente ponente. De todas formas, al final, si se ocurre algo que queráis comentar a Mayori, podemos volver a retomar el tema, ¿vale? El siguiente ponente que tengo aquí de forma presencial nos trae una comunicación que se titula Para troncharse de risa, paradojas de la imagen humorística compartidas en red. Es una comunicación que consiste en una revisión crítica de algunos matices que conforman la comunicación y la información dentro de la sociedad en red. Volvemos al tema de la red, que es un poco a lo mejor el hilo conductor de esta mesa. Más concretamente, se propone examinar el fenómeno de los montajes visuales chistosos mediante algunas teorías sobre los mecanismos del humor que ponen sobre la mesa la paradoja que conlleva troncharse de risa. Palabras de los dos. José Enrique Mateo, de la Universidad Complutense, es profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, codirector del Grupo de Investigación de la Complutense Prácticas Artísticas y Formas de Conocimiento Contemporáneas, editor adjunto de la revista de investigación artística Accesos, doctor del equipo de trabajo de I+D+I, Interacciones del arte en la tecnosfera, la irrupción de la experiencia, miembro del equipo también de trabajo I+D+I, visualidades críticas, reescritura de las narrativas a través de las imágenes, y miembro del grupo de investigación de la Comunidad de Madrid en los márgenes del arte, tentativas de la emancipación y ensayando comunidades. Así que ahora dejo a José Enrique que nos haga esta presentación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a las personas de la organización y también a los que estáis aquí en la sala aguardando hasta el final. Existen numerosas explicaciones de por qué nos reímos. Se pueden encontrar aproximaciones al fenómeno de la risa de distintas disciplinas. Hay proyectos empeñados en catalogar los motivos que hacen que una fórmula cualquiera tenga comicidad, o sea, cómica. Se ha tomado como punto de partida ámbitos distinguibles dentro del campo de lo divertido, que podemos llamar como el juego, el carnaval, la fiesta, bueno, multitud de ámbitos. Incluso se ha intentado clasificar los diferentes signos visibles y audibles de la risa. En definitiva, hay diferentes teorías sobre la risa y sobre sus asuntos. En esta brevísima comunicación me quedaré con lo que Terry Eglanton ha llamado incongruencia, ¿no? O teoría de la incongruencia. Es aquella que toma la risa como un descarrilamiento del sentido, es decir, cuando de modo temporal hay una alteración en los procesos ordenados del pensamiento. Es decir, de hecho, la expresión sí. De hecho, la expresión troncharse de risa se refiere a esta teoría de la incongruencia, ¿no? Tronchar remite a una ruptura, ¿no? A una interrupción. Tronchar significa romper por el troncho, es decir, el tronco, por el tallo, ¿no? Tronchar tiene parentesco con otro verbo que es el verbo truncar, y truncar quiere decir interrumpir, cortar la continuidad de algo.
Con el mismo sentido de suspensión, de tregua, utilizamos otras expresiones como partirse de risa, descoyuntarse de risa, caerse de risa, desternillarse de risa, que significa romperse las ternillas, ¿no? Los cartílagos. También este corte, esta ruptura que produce la risa, nos lleva a hablar de todo tipo de cambios en el cuerpo, ¿no? Decimos despedazarse de risa, descalzarse de risa, ¿no? Mondarse de risa o incluso mearse de risa, ¿no? También nos referimos a este intervalo, a este paréntesis que produce la risa como un paso último, ¿no? Como un paso definitivo, ¿no? Y así decimos reventar de risa o decimos morirse de risa o finarse de risa, ¿no? Así podemos encontrar muchísimos relatos sobre muertes provocadas por la risa. Un ejemplo muy lejano es el filósofo Crisipo de Solos, ¿no? Que murió en el año 208 de Cristo, ¿no? Que murió por un ataque de risa, ¿no? A pesar que con esta digitalización que ha hecho Alessandro Tomasi de su escultura, ¿no? Con este rostro tan serio, parece complicado pensar que murió por un ataque de risa, ¿no? Es decir, fue atacado por un mortal estado, el de la hilaridad, ¿no? El de la risa. Un estado que implica transformaciones faciales, alteraciones respiratorias, descontrol nervioso, descoordinación de las actividades, flojera, un aumento de temperatura, sudores, jadeos, ronquidos, gritos, vibraciones, convulsiones, pérdida de la agudeza visual, ¿no? Desorientación, incluso incapacidad para hablar, ¿no? Pero claro, todo esto ocurre de una manera temporal, ¿no? Crisipo de Solos se reía y esto le condujo a un estado caótico, que como digo debió ser momentáneo, ¿no? Pero que sin embargo se volvió irreversible. Encontró la muerte en manos de un agente muy ofensivo y destructivo como es la risa. Hoy en día, y bajo las condiciones de la denominada tecnosfera, somos parte mediante nuestras acciones, somos agentes, ¿no? Nuestras acciones diarias de la circulación incesante y limitada de imagen, ¿no? Mediante aplicaciones informáticas replicamos de pantalla en pantalla, de dispositivo en dispositivo, imágenes siempre en tránsito, imágenes que están de paso, imágenes que aparecen para irse, ¿no? Imágenes fugaces, imágenes livianas. Entre este enorme material ¿puedo pasar? Sí, sí. Ah, perdón. Uy, ¿se ha desconectado otra vez? No sé si... Como decía, hay imágenes que aparecen para irse, imágenes fugaces, imágenes livianas. Y entre este enorme material audiovisual, visual y audiovisual que se convierte en la red, es abundante aquel que contiene propósitos, objetivos humorísticos, ¿no? Y es precisamente su capacidad de hacer pasar un buen rato, de que nos haga gracia, que nos haga reír, ¿no? Este es el combustible para que estas imágenes se propaguen rápidamente. Esta circunstancia no es poca cosa, porque más allá del uso de la gracieta para que una imagen, una idea, un mensaje se difunda, se propague rápidamente, hay otro matiz importante, que al compartir aquello que nos hace reír, se espera que esta condición cómica no se pierda, ¿no? No se pierda, decir, que a las otras personas también les haga gracia, ¿no? En este sentido, no solo compartimos una imagen chistosa en este caso, ¿no? Sino que con el gesto de reenviar una imagen que nos ha hecho gracia, compartimos el reconocimiento que hay una recepción parecida a la nuestra. Henry Bergson, en su estupendísimo análisis sobre la risa, ¿no? De hace más de 120 años, escribió que la risa debe responder a ciertas exigencias de la vida en común. La risa debe tener una significación social, ¿no? Decía Bergson, ¿no? De algún modo, provocar la risa siempre conlleva un componente grupal. El humor participa de imaginarios que conforman esto que se llama así, que tanto problema nos da, lo identitario, ¿no? Porque las personas implicadas deben conocer las claves para comprender qué es lo que está pasando, ¿no? En una imagen graciosa, ¿no? Enviar... Sí. Es que no están viendo. Sí, ahora mismo. Ah, dices la pantalla completa. Para ello creo que ha sido por el... Sí. Como decía, con Bergson,
la idea de la risa tiene un componente grupal, ¿no? Y así decimos, bueno, que enviar una imagen, os estaba diciendo, que nos parezca graciosa implica admitir y considerar que hay otros y otras semejantes de algún modo, ¿no? a nosotras y a nosotros. Así decimos no solo, así decidimos no solo qué imágenes compartir, sino también a quiénes compartimos, ¿no? Con quiénes las compartimos. ¿Quién no se ha visto en esta tesitura, ¿no? De recibir una imagen graciosa y antes de reenviarla pensarse a cuál de los grupos que tiene en cualquier aplicación de comunicación, a cuál de los grupos le va a hacer gracia, ¿no? De hecho, podemos enviarla a un grupo y a otro no, por la razón que sea, ¿no? Dicho de otro modo, son los marcos interpretativos y las interacciones que están dentro de estos marcos, de estos límites, los que condicionan y por consiguiente posibilitan o imposibilitan que suceda esto, ¿no? Que suceda la risa, ¿no? Que algo nos dé risa. Como podéis ver, o como podemos ver, la risa a la que me refiero está provocada por lo cómico, porque la risa también está vinculada a otros parámetros contextuales, ¿no? La risa puede estar provocada por una situación de incomodidad, esto que llamamos la risa floja, ¿no? Por una emoción, ¿no? Cuando lloramos, llorar de alegría, ¿no? Por el enamoramiento, ¿no? Esta risa perenne, ¿no? Esto que decimos, no se te quita la sonrisa de la cara, ¿no? Decimos, ¿no? Con esta sonrisa. También por tristeza, ¿no? Esta frase que decimos, me río por no llorar, ¿no? Por tristeza, por decepción, ¿no? También por temor o miedo, ¿no? Ante una situación peligrosa está entrando la risa nerviosa, ¿no? Todas estas cosas podrían estar en las imágenes que enviamos, ¿no? Pero como os decía, esta pequeña comunicación me voy a fijar, o vamos a fijar, solo en aquellas que tratan de provocar la risa mediante procedimientos cómicos. Y claro, hablar de imágenes en la red y de humor nos lleva rápidamente a los denominados en 2013 por Limor Schiffman como Internet Memes, que toma el término que utilizó en el Gen egoísta Dawkins, ¿no? En 1976. Muy interesante esto vinculado a lo que hemos oído en la conferencia plenaria con transmitir historias, ¿no? Esta idea de transmitirnos historias, ¿no? Que sean virales las historias, ¿no? Que tiene que ver con la descripción que hace la palabra meme Dawkins en los años 70. Pero bueno, no entraré hoy en las interesantes particularidades de los memes en Internet, que son tremendamente interesantes. Solo diré de ellos que me interesan como producciones visuales digitales, y en algunos casos virales, no siempre, pero en algunos casos son virales, que de forma instantánea interpretan todo tipo de asuntos, y a veces de forma muy rápida, ¿no? Todo tipo de asuntos que son respuestas múltiples, ¿no? A distintas coyunturas de la cotidianidad offline, ¿no? O como esta mañana se decía en una conferencia en otra sala, en la realidad off-life, ¿no? Tomando el término de Floridi, ¿no? Pero por otra parte también son interesantes aquellas imágenes, que también nos interesa ponerlas hoy, que nos hacen dudar, ¿no? Y resulta francamente difícil distinguir si es un meme o no lo es, ¿no? Así decimos, esto parece un meme, ¿no? O esto se ha convertido en un meme, ¿no? Que es como decir, es que tengo delante, lo que tengo delante es una burla, ¿no? Es una chanza, es un chiste, ¿no? Esta imagen. A veces son imágenes que forman parte de una noticia, como esta que vemos, ¿no? O de un artículo, que acompañan todo tipo de formalizaciones de contenido, ¿no? Aparecen ofrecidas desde web de información que a priori deberían tener, pues, o no debían tener un tono burlón, porque estamos hablando de hechos, ¿no? De hechos serios, ¿no? Que están ocurriendo, ¿no? Pero por un complejo cuadro de circunstancias sí que parecen un chiste. En definitiva, estamos ante imágenes en tono de chanza sobre asuntos de actualidad. En este punto surgen muchísimas y distintas preguntas que conducen a un buen número de encrucijadas, de un buen número de lugares de análisis que no voy a poder exponer hoy, pero espero escribirlas. Por ejemplo, a tres preguntas, ¿no? La primera pregunta sería ¿por qué se incorporan parámetros burlones y chistosos para referirse a determinados acontecimientos, ¿no? La segunda pregunta es ¿cuál es el objetivo, ¿no? Más allá de hacer reír, ¿qué trata de conseguir mediante el humor, ¿no? A la hora de enviar una imagen o un mensaje o una idea a través del chiste, ¿no? De la broma. Además de esta energía que hemos hablado antes, que las hace difundirse, las hace moverse rápidamente, que suma lo humorístico, ¿no? A la transmisión de mensajes. Y aquí es donde propongo volver a esta idea de la ruptura que decía al principio, a ese intervalo, ¿no? Que decíamos, ese paréntesis que provoca la risa. Para ello, tomaremos el humor, y vuelvo a citar a Terrier, ¿no? Como un choque entre cosas incongruentes, ¿no? Un repentino cambio de perspectiva, un deslizamiento imprevisto de significado, una discordancia, ¿no? Cuando lo familiar deja de ser familiar.
una situación de truncamiento, ¿no? O de corte de la narrativa que produce una paradoja, ¿no? Que es la que quería contaros hoy. Por un lado, la incorporación del chiste, de la broma, podría ser efectivamente una ruptura, ¿no? Una ruptura que alivia la rigidez de las cosas, ¿no? Volviendo elásticas las relaciones entre las personas, entre estas y los asuntos de la vida. La risa nos recuerda la movilidad, precisamente, ¿no? La movilidad de la vida, ¿no? Frente a la rigidez, ¿no? De las cosas, ¿no? Así, Bergson, volviendo su texto sobre la risa, nos dice: en el lado ceremonioso de la vida social siempre encerrará un elemento cómico latente que en algún momento, dice, no sabemos cuándo, pero seguro que en algún momento saldrá a la luz, ¿no? El elemento cómico, ¿no? Casi de cualquier momento, cuando pierda este lado ceremonioso, ¿no? La vida está a la intemperie de la risa, podemos decir, ¿no? Las cosas pierden su gravedad cuando las aislamos, ¿no? En cuanto nos olvidamos de la solemnidad, en cuanto cogemos a este personaje de película, que nos metemos dentro de una sala de una serie de cuadros así, de la modernidad, de repente pues pasan otras cosas, ¿no? En cuanto nos olvidamos de la solemnidad, la ceremonia, nos topamos, diciéndolo con Bergson, nos topamos con los fantoches que se mueven, ¿no? Y pone otro ejemplo que es en una escena de baile, estamos hablando de finales del siglo XIX, en el año 1899, él se tapaba los oídos frente a un baile, ¿no? Y decía, pues eso, ¿no? En cuanto le quito la ceremonia, cuando le quito la música, en este caso aparecen fantoches que se mueven. Pero claro, por otro lado, la ruptura que proporciona la risa podría funcionar, por eso la paradoja, como un sistema de control. Es decir, hacer burla sobre lo que se considera raro, reírse de lo que está fuera de lo común, cachondearse de lo excéntrico, ridiculizar aquello con lo que no se está de acuerdo, sirve para desacreditar otras posiciones, otras formas de vida, otras maneras de pensar, ¿no? Utilizándose así el humor como una herramienta disciplinaria, ¿no? Que coloca en su sitio aquello que aparece como una supuesta desviación. Y así la risa esconde un serio y autoritario, hay que guardar las formas, ¿no? Hay que guardar las formas. Es decir, el carácter chistoso de algunas imágenes puestas en circulación podría analizarse de dos formas contrapuestas. Por un lado, la ruptura, de la que estamos hablando, como forma de subvertir, de dar la vuelta al orden de las cosas. Y dos, la ruptura que provoca la risa, como un señalamiento de unos límites supuestamente infranqueables. Y así, tras tomarnos cierta molestia en parar y atender a ciertas imágenes humorísticas, se puede intuir que la capacidad de producir risa podría estar operando en dos sentidos opuestos. Por un lado como alivio y por otro lado como desconsuelo. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias. Lo primero, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que os haya venido a la cabeza a lo largo de esta pequeña disertación? ¿Algo así que comentar? Si no, voy a hacer yo mi aportación, que también me he hecho apuntes. Voy a empezar diciendo que a nivel personal el tema del humor es algo que me interesa mucho. No me dedico a ello académicamente, pero sí que me gusta mucho leer textos sobre el humor y cómo esto que a lo mejor es una cosa tan común que parece que escapa de la lógica no es así, ¿no? Entonces me interesa mucho y me gusta cuando has comentado lo de el cambio de la perspectiva, ¿no? Que al final el humor lo que hace es cambiarlo, has dicho subvertir el orden, ¿no? Y saltar esos límites, que es lo que nos hace reír, ¿no? Y entonces eso creo que es muy interesante y si puedes comentar un poquito más cómo desde quizás los chistes más básicos del A a B, ¿no? Que lo que hacen es que en el último momento pasa algo que no estás esperando, que al final todo el humor funciona de esa forma, es algo que de verdad me parece muy impresionante. Y luego también me parece muy interesante los contextos, que depende de en qué contexto te ríes y también en qué posición, porque puede ser, como he dicho, un arma política, puede ser como, depende de muchísimas cosas la risa, si estás riéndote y a la vez llorando, si estás riéndote solo, si estás con una risa incómoda. Si puedes profundizar un poco en esto de cómo el humor funciona, como el saltar ese límite, ¿no? El hacerlo inesperado o algo, pero de verdad enhorabuena porque me parece una ponencia muy interesante.
Bueno, es un tema tremendamente, como decía al principio, tremendamente complejo, y he tratado aquí una cosa muy pequeñita, ¿no? Que es esta paradoja que se da cuando se trata de la risa como una ruptura, que efectivamente salta los límites o los marca, ¿no? Que es lo que trataba de decir. Si salta los límites, los disuelve o los marca. Oye, esto, ¿no? Así nos reímos de modas, de formas de vestir, de formas de caminar, de formas de ser, de formas de... ¿no? Utilizamos esta risa para desactivar formas de ser, formas de vestir que nos parecen como hegemónicas o relatos parecen aparentemente consolidados, ¿no? Es muy interesante esta idea de reflexión, a mí me parece que en cualquier cosa, por solemne que sea, en cualquier momento, ahora, antes decíamos dentro de no sé cuántos miles de años, en cualquier momento aparecerán los fantoches, ¿no? Aparecerá de que todo esto que hemos montado para hacer un congreso, ¿no? O para hacer cualquier cosa, aparecerá la comicidad que tiene cualquier cosa. Me parece muy interesante que pensar que en cualquier momento eso se ve bien con la moda, ¿no? Cuando vemos a alguien con una moda que no parece actual, decimos, joder, esto, ¿no? Cuando la que estamos utilizando nosotros ahora y nosotras, veremos qué será dentro de un tiempo, ¿no? Y esto de que detrás de cualquier contexto, por muy serio que sea, pueden aparecer en cualquier momento. Él dice un cómico latente, ¿no? Está la comicidad latente. Pues, me parece claramente interesante. Pero hay un montón de miradas sobre la risa como superioridad, la risa como juego, la risa, un montón que no he podido. Sí, porque podríamos estar hablando de Bueno, de todos los temas, ¿no? Que hemos hablado son temas. Sí, sí. Claro, pero es muy interesante y sobre todo lo que has dicho, el resumen de como ruptura de límites, pero también como marcar los límites. Vale. Pues muchísimas gracias. Vamos, si al final también de todas las ponencias se ocurre alguna pregunta también para esta, podemos retomar de nuevo, ¿vale? Muchas gracias. Ya vamos a pasar con nuestra última ponencia del día, ¿vale? Lo tengo aquí apuntado. El título de esta última ponencia es la proliferación de una imagen de la disidencia política AliExpress en 5 pasos. Y el resumen de esta ponencia ya marca un poco las claves de lo que nos vamos a encontrar. Y me parece que hay una frase muy lapidaria que habla ya de la jerarquía de las imágenes cuando dice: muchas imágenes que nos rodean son copias de otras imágenes que a su vez se inspiraron en otras, a veces de manera consciente y otras sin darse cuenta. Y explica la autora que en este artículo, en esta ponencia que vamos a ver, se marca un diálogo entre una serie de imágenes puestas en circulación a través de canales de comunicación global. Y encima nos pone sobre la mesa, como veremos a continuación, una serie de cuestiones que son cómo se construyen las imágenes de resistencia, cómo se ponen en circulación, qué posibilidades de aproximación y replicabilidad alojan, cómo varían sus significados según los contextos, etc. La autora de estas palabras es Claudia González Fernández, investigadora predoctoral de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, que a su vez es gestora, investigadora y productora cultural especializada en el desarrollo y la visibilización de proyectos artísticos basados en la experimentación, la innovación social y el aprendizaje compartido. Trabaja e investiga sobre el sentido político y social del arte, promoviendo la implicación ciudadana en la producción cultural. Desde 2020 realiza el doctorado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense. Investiga las estrategias del sin rostro en las prácticas estéticas con intencionalidad política a partir de los años 90 del siglo pasado. Mientras es también miembro de los grupos de investigación de la Comunidad de Madrid en los márgenes del arte, entre 2018 y 2019, 2018 y 2019, y entre 2017 y 2021 ha sido profesora colaboradora de la Facultad de Bellas Artes. Así que, Claudia, por favor, si toma asiento, nos cuenta. Y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por la organización y a la resistencia, que esto sí que es resistencia después del tute que llevamos hoy. Espero que no se os haga muy pesado, ya nos queda poquito. Bueno, pues efectivamente traigo una ponencia que bajo este título
Trataba de partir de algunas de las preguntas que ha enunciado Lázaro sobre cómo se construyen las imágenes de resistencia, cómo se ponen en circulación, qué posibilidades de apropiación y replicabilidad alojan, ¿no? Cómo pueden cambiar su significado y qué capacidad de acción tienen. Y bueno, estas son preguntas muy grandes, entonces la idea de hoy, la propuesta que traía era que para empezar a pensar en estas preguntas, ¿no? Proponer el análisis de una serie de imágenes, que van a ser 5 imágenes que se han puesto en circulación a través de canales de comunicación globales, ¿no? Y estas imágenes que voy a traer hoy están conectadas por un elemento común que va a funcionar como símbolo de disidencia y de lucha social y que a través de los diferentes usos y apropiaciones ha ido variando su significado. Entonces, la primera imagen sería esta. Es un fotograma de un vídeo difundido en YouTube que bajo el título de Una plegaria punk muestra una actuación del grupo de artistas y activistas rusas Pussy Riot, me imagino que las conoceréis. Pero bueno, por resumir un poco, el 12 de febrero de 2012, 5 mujeres integrantes del grupo Pussy Riot, vestidas con colores llamativos y con la cara oculta por balaclavas también de colores, entran en la Catedral del Cristo Salvador en Moscú y tras situarse en el altar comienzan a tocar una canción que mezcla el punk con cantos tradicionales ortodoxos. En la letra de la canción, el grupo pedía a la Virgen María que se hiciera feminista y que echara a Putin, uniéndose en la protesta de ellas, ¿no? Como sucedía habitualmente en la puesta en escena de grupo, pues la actuación no llega a finalizar. A los 40 segundos de canción, unos guardias expulsan de la Catedral a mujeres. Y una semana más tarde, 3 de las participantes de este breve concierto fueron detenidas, acusadas de blasfemia, desorden público, y esto dio lugar a un juicio que tuvo una gran cobertura mediática, que fue lo que hizo, ¿no?, que las Pussy Riot que su fama se incrementara internacionalmente y que generó olas de defensa y solidaridad por todo el mundo, ¿no? Si nos paramos un momento en la imagen, es interesante analizar algunos de los elementos que forman parte de esta performance y que hicieron que, por un lado, el Estado ruso se sintiera tan amenazado como para encarcelar a unas jóvenes por cantar una canción, y por otro lado, que este caso tuviera un alcance mediático internacional sin precedentes, ¿no? El escenario escogido, por supuesto, es clave. Esta catedral posee una larga historia que encarna esa relación entre iglesia, Estado y públicos religiosos. Las Pussy Riot se suben a un altar, que es un espacio sagrado y consagrado, que sirve como escenario desde donde habitualmente se proyecta la voz de ese poder masculino y ellas alzan sus voces femeninas, ¿no? En este sentido, ellas se presentan vestidas de una manera inadecuada para ese espacio sagrado, ponen en escena ese cuerpo femenino exaltado por un tipo de vestimenta y por una actitud corporal y gestual, ¿no?, que acompaña la irreverencia, ya que desafía el recato y la sumisión que se presupone en este tipo de lugares, ¿no? Y a esto se le acompaña esta canción que mezcla el punk con una música contracultural con unos cantos tradicionales ortodoxos, ¿no? Este acto de las Pussy Riot resulta subversivo porque está alterando la gramática cultural que determina cuáles son los usos, los roles y los temas que se deben tratar en cada espacio para producir y reproducir las normas de comunicación jerárquicas, ¿no? Esta liturgia, que además es especialmente efectiva porque normalmente permanece invisible como acto de poder, de repente es desvelada por esta puesta en escena de las Pussy Riot, que rompe con esas normas que son asumidas por todos, por todas, por el bien de la convivencia, ¿no? También hay un concepto que me parece interesante para analizar lo sucedido, que lo definen 2 autores, de Luca y Delicat, que es el de evento-imagen, que sería aquel evento mediático que está interpretado por activistas y que es capaz de desafiar el eniteme dominante, es decir, los marcos prevalentes para entender las relaciones de poder existentes. Los eventos imágenes serían protestas de acción directa, de desobediencia civil no violenta y de crítica que son realizadas a través de un espectáculo y que son llevadas por grupos subalternos, ¿no? Según estos autores, ellos dicen que los eventos imágenes pueden desencadenar un deseo de acción directa y una imaginación que sería capaz de generar esta nueva distribución de lo sensible, ¿no?, y nuevas escenas de posibilidad. En este sentido, podríamos considerar que esta actuación es un evento imagen, ya que rompe esa representación del reparto del poder habitual Estado-Iglesia para poner en escena otros agentes con una voz diferente, ¿no? Y esto se consolida en buena medida por la posterior difusión por la posterior difusión y circulación mediática de las imágenes, porque en esta performance la difusión en términos de viralización es fundamental para dotarla de lugar, ¿no?
A medida que esta imagen circula, se va transformando, gana energía, es apropiada, replicada y recontextualizada de manera global. Y este salto hacia lo global es a donde nos lleva nuestra segunda imagen, ¿no? Que nos muestra una manifestante en París que está llevando un balaclava similar al que usa las Pussy Riot y que pidiendo la liberación de las mismas. Es interesante observar que en esta imagen las Pussy Riot originales ya no van encapuchadas, ¿no? Sino que la foto las muestra en algunos casos durante el juicio, en otro detrás de los barrotes, pero presas en cualquier caso, ¿no? Ahora quien lleva la capucha es quien clama por su libertad en la calle. Parece que está tomando el relevo de esa escenificación pública ahora que las Pussy Riot no se lo impiden, ¿no? Esas fuerzas represoras. En estas protestas que se dieron por todo el mundo exigiendo la liberación de las Pussy Riot, muchas manifestantes llevaban estos balaclavas de colores fabricados de manera casera, ¿no? Y de esta forma el balaclava se constituye en este símbolo de resistencia y desafío de autoridad, además de la solidaridad y empatía al colectivo, ¿no? Kathleen Bruce tiene un artículo que se llama Balaclava as Affair Generator, donde ella analiza cómo se produce esta serialización y transnacionalización del símbolo de pasamontañas de las Pussy Riot, ¿no? Ella dice que este elemento es un generador de efecto y lo define como una imagen supercargada que posibilita múltiples reivindicaciones y actuaciones de solidaridad e identificación. Entonces, es muy interesante ver cómo este símbolo, que es usado por un colectivo concreto para reivindicar una lucha muy vinculada a una situación específica en Rusia, de repente se convierte en un icono transnacional que es apropiado y que es utilizado en todo el mundo para representar diferentes luchas feministas, LGTBI, derechos humanos, etc., ¿no? A este respecto, Slavoj Žižek cree que el balaclava de las Pussy Riot se convierte en algo que es fácilmente apropiable y reutilizable en estas otras situaciones porque genera una dosis de abstracción que lo que hace es desvincular ese elemento de la situación concreta en la que se emplea para convertirlo en una idea capaz de funcionar en otros contextos que son similares en premisas entre ellos, pero que no están vinculados a una especificidad local, ¿no? Él dice, abro comillas, esta es la razón por la que llevan balaclavas, máscaras de desindividualización, de anonimato liberador. El mensaje de sus balaclavas es que no importa cuál de ellas es arrestada. Ellas no son individuos, son una idea. Y esta es la razón por la que son una amenaza. Es fácil encarcelar a individuos, pero trata de encarcelar una idea, ¿no? Como veíamos, este uso de ese elemento pragmático que las oculta, pero también las dota de autorrepresentación, se acaba convirtiendo en ese símbolo de significación global basado en el anonimato y la reproductibilidad. Y esa reproductibilidad continúa extendiéndose y traspasa la barrera de los contextos puramente activistas para insertarse en otros espacios más hegemónicos que también intentan dar eco a la protesta, ¿no? Y esta siguiente imagen, o serie de imágenes, es un concierto de Madonna. El 8 de agosto de 2012, solo unos días antes de la sentencia de las Pussy Riot, Madonna actúa en Moscú y durante el espectáculo expresa su apoyo a las Pussy Riot. Ella se quita la camiseta, muestra las palabras Pussy Riot ahí escritas en la espalda, no sé si las veis bien, y después canta Like a Virgin con ese pasamontañas puesto, ¿no? Pero claro, el pasamontañas negro es una imagen con una densa genealogía que, bueno, no podemos detallar aquí, pero obviamente lo vincula a acciones secretas, ilegales, es una prenda cargada de connotaciones militares, utilizada por organizaciones revolucionarias y terroristas, el IRA, ETA, Hamas. También ha sido empleado por las guerrillas y los defensores del bloque negro, en las manifestaciones antiglobalización, pero bueno, también ha vivido sus desplazamientos y sus subversiones, ¿no? El más significativo es el empleo que ha hecho este elemento el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que lo ha querido llevar como otros terrenos más poéticos y más míticos, y como veíamos en el ejemplo, pues las Pussy Riot, que también quisieron resignificarlo, cambiándole el color para añadirle sacarlo de esa seriedad habitual, ¿no? Y añadirle unos componentes más gamberros, lúdicos, desvincularlo del terror. Pero claro, por este motivo, de repente es curioso que Madonna, a pesar de estar haciendo una defensa explícita del grupo ruso, de repente elige este pasamontañas negro, ¿no? Y abandona la propuesta de colores de ellas. Claro, al llevarlo en combinación con un sujetador de encaje, el torso desnudo, combinarlo con unos sugerentes movimientos y bailes que, bueno, se pueden ver en el vídeo, de repente esta imagen nos empieza a remitir a otro tipo de imaginarios, ¿no? Nos saca de ese contexto de lucha política explícita de terror y activa otras resonancias mucho más vinculadas a prácticas sexuales y eróticas disidentes y al BDSM, en fin. Claro, el uso del cuerpo femenino y la sexualidad como herramientas de disidencia tienen una larga tradición y en el caso de Madonna es especialmente relevante, ya que ella ha sido considerada como un icono de la revolución y de la libertad sexual.
Madonna ha utilizado esta imagen para romper tabúes y estereotipos, pero también la ha utilizado para vender discos. Y quizás en este último aporte donde reside la diferencia, ¿no?, a la hora de analizar las escenificaciones disidentes que estamos proponiendo en estas imágenes. Mientras que el vestuario y la actitud de las Pussy Riot supone una violación del orden social, según se dice en el juicio, la escenificación expresada por Madonna podríamos decir que entra dentro de los marcos de conducta esperados y deseados en un escenario, ¿no? Por este motivo, cabe esperar de las actuaciones consecuencias muy diferentes. En ambos casos, las figuras públicas van a incrementar su visibilidad. Pero mientras que el resultado de las primeras acaba en la cárcel, la segunda interpretación previsiblemente se traduce en un incremento de la venta de músicas, ¿no?, y de la imagen del artista. Nosotros no dudamos de la intención de Madonna a la hora de hacer una defensa activista de la banda rusa, pero sí nos preguntamos en qué medida mostrar un símbolo de disidencia en estos contextos lo hace más digerible, ¿no?, para el gran público y por lo tanto le resta eficacia a la hora de generar impacto y romper estructuras establecidas. Pudiera parecer que un pasamontañas situado exclusivamente dentro del ámbito de la representación artística hace que pierda parte de su efecto disruptivo, ¿no? La puesta en escena ya no funciona como ese evento imagen que hablábamos, sino como un espectáculo puramente dicho. Y nuestra cuarta imagen nos lleva a otro producto cultural, que en este caso es de la industria del cine. Se trata de una escena de la película estadounidense Spring Breakers, no sé si la conocéis. Aquí vemos a las protagonistas llevando un pasamontañas rosa, interpretando una actuación musical en la que bailan al compás de la canción de Britney Spears Every Time, interpretada por James Franco al piano. Bueno, por resumir un poco, Spring Breakers narra la historia de 4 chicas americanas que buscan escapar de la monotonía de sus vidas de estudiantes yendo a Florida en el famoso Spring Break, estas vacaciones de primavera, ¿no?, a buscar fiesta y diversión. La película comienza relatando este momento vacacional como un espacio de excepción para desatar deseos y placeres y va recorriendo un camino que desemboca en una violencia cada vez más explícita y acaba las protagonistas dándose al crimen, ¿no?, atracando, matando, bueno. El pasamontañas rosa aparece como una especie de uniforme de comando de acción cuando hacen como este cambio, ¿no?, en la segunda parte de la película. Y en la imagen vemos esta surrealista interpretación musical que tiene lugar en un precioso anochecer rosa en la playa. Aquí no se ve muy bien, pero es muy bonito, todo muy rosa, y está cantando la canción James Franco interpreta con suma delicadeza la canción de Britney Spears Every Time, mientras que las mujeres bailan y cantan. Es una puesta en escena musical, ¿no?, como las otras veces, con mujeres que resaltan sus cuerpos y se tapan los rostros por un pasamontañas. Los colores, la música, los movimientos, en este caso se revisten de suavidad y de dulzura, lo que contrasta con las grandes metralletas que sean utilizadas en la coreografía, ¿no? Bajo su apariencia de universitarias dulces, las 3 Spring Breakers se han convertido en chicas malas que expresan su rebeldía y disconformidad. La exaltación y sexualización del cuerpo femenino es un elemento clave a lo largo de toda la película, pero claro, si la performance de las Pussy Riot, esta exaltación del cuerpo, lo que hace es subvertir un espacio en el que no tiene cabida, en el caso de la película de Spring Breakers, los cuerpos se acaban convirtiendo en un objeto de consumo dentro de la industria fílmica, ¿no? Para terminar con esta imagen, o sea, yo me preguntaba si tenía un vínculo directo, ¿no?, porque para mí visualmente, que conocía a las Pussy Riot, el vínculo era directo, pero no sabía si existía una inspiración directa en esta realidad, ¿no? Esta película fue rodada justo después de que las Pussy Riot fueran detenidas por su actuación, por lo que por las fechas esta influencia no sería descartable, pero no tengo no he conseguido corroborar esto. Lo que sí he encontrado es que estas 2 referencias se han unido de manera clara a posteriori, porque en 2014 los productores de la secuela de Spring Breakers 2, querían que esta fuera protagonizada por las Pussy Riot, ¿no? Y hubo muchos rumores y ya se planeaban reuniones en Cannes y tal, y sin embargo las propias Pussy Riot responden en su Twitter a esta posibilidad, echando por tierra cualquier negociación que quisieran tener los productores con ellas, ¿no? Ellas dicen literalmente, su tuit es: estamos súper sorprendidas al escuchar esta locura de conversaciones sobre nosotras y Spring Breakers, parece una broma estúpida de alguien. Además, ni siquiera tenemos Spring Break en Rusia. Aquí tenemos descanso entre una condena de prisión y otra. Entonces, esta afirmación, bueno, pues parece querer establecer de manera clara las diferencias entre una revolución de una juventud estadounidense y los problemas a que tienen que enfrentar las disidentes rusas. Y nuestra última imagen nos lleva a la web de comercio china de AliExpress,
a raíz del uso de las protagonistas de Spring Breakers, o sea, de los pasamontañas por Spring Breakers, estos pasamontañas de colores se empiezan a comercializar en webs de venta que ha traído el Express, pero Amazon. También hay un montón de artículos donde generan tendencia entre famosos que aparecen en alfombras rojas con ellos, pasarelas de moda con modelos con pasamontañas de colores, ¿no? Y bueno, pues finalmente parece que hacer la revolución con estilo se ha convertido en algo accesible para cualquiera, ¿no? Y ya está, muchas gracias. Vale. Bueno, enhorabuena. Muchas gracias porque de verdad ha sido, me hace un repaso de punto A al punto B que nos ha hecho ver una serie de cosas, ¿no? Que son muy interesantes. Lo primero, si tenéis preguntas entre el público, vale, pues le podemos pasar el micro al compañero y... Bien. Mi pregunta es para Claudia. Muchas gracias por tu presentación. Creo que has transitado de algún modo entre arte y espectáculo, que yo creo que es la base de este trabajo. Ya con la referencia a Madonna, a mí ya me has ganado. Obviamente no es lo mismo el pasamontañas, ¿cómo has dicho que se llama? Pasamontañas, balaclava, bueno, depende un poco de dónde lo encuentres, si de los países y tal. Claro, no es lo mismo en el ámbito de la calle que en el ámbito del escenario, obviamente, ¿no? Pero me parece que en lo que es el ámbito de la propia, del espectáculo, ¿no? de la música, pues no sé si sabes que también Madonna hizo algo parecido, en cierta medida, cuando, y ahora lo siento, pero esto me lo voy a llevar a mi territorio, un momento solo, ella participó cantando en el Festival de Eurovisión en el intervalo, ¿no? Del final del certamen, ¿no? Aquel año se celebraba en Tel Aviv, en Israel, y dos de sus bailarines de su cuerpo de baile llevaban detrás en su vestimenta, en la espalda, la bandera de Palestina, por ejemplo. Así que son, de algún modo, infiltraciones que, bueno, obviamente a la medida de cada uno, ¿no? Por un lado en el ámbito del arte y del activismo y por otro lado, perdón, en el ámbito de lo que sería el pop, ¿no? O sea, son varas de medir distintas, ¿no? Me gustaría preguntarte también por el lugar de la fiesta, de lo festivo, de lo lúdico, porque al hilo de lo que comentaba antes Coco, se me van las palabras, la brillantina, ¿cómo era? La purpurina, ¿no? Como cuando echas purpurina, de algún modo no puedes volver a limpiar ese espacio o cuesta mucho, ¿no? En lugar del confeti, a ti, ¿qué te parece? ¿No? Te lo lanzo, ¿no? Porque creo que también había otras artistas, no recuerdo ahora mismo el nombre, que utilizaban el confeti también como modo de reivindicarlo, de hacer su versión al orden establecido mediante lo lúdico. Es simplemente una apreciación, ¿eh? Perdón, sí, me estoy... No, al contrario, o sea, me parece súper interesante. A ver, claro, sí, la cosa es que dónde están los límites, o sea, yo no digo que no se pueda reivindicar en el escenario, al contrario, me parece que hay que hacer política desde todos los sitios y me parece fantástico que las artistas pop de repente se comprometan con realidades complejas y tal. Lo que pasa es que, bueno, creo que hay que pensar y contextualizar sobre cómo se hacen las cosas, sobre qué tipo de movida, y no es necesario que a todo el mundo le metan en la cárcel, ¿me entiendes? O sea, yo no estoy diciendo eso, pero sí me parecen como márgenes muy débiles, muy difusos y muy complicados, ¿no? Entonces yo lo que intento a partir de estas imágenes es pensar sobre cómo funcionan los símbolos, sobre eso, qué usos, qué apropiaciones. Yo no digo que no sean válido una forma de hacer las cosas u otra, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Madonna, pero sí digo que funcionan cosas de manera diferente. Entonces creo que el arte, que las Pussy Riot de ellas se consideran artistas contemporáneas también, por lo menos Nadia, ¿no? Ella sí lo dice en muchas ocasiones, pero claro, inciden en unos terrenos que no son propios del artístico y al final el arte creo que dota a los lugares de unos marcos de excepción que permiten hacer otras cosas que en otros ámbitos no se permitirían hacer, ¿no? Y en cierto sentido eso puede desactivar políticamente la incidencia de lo que se está haciendo. Es como una propuesta, ¿no? Para pensar sobre
sobre esa posibilidad, porque lo de Madonna es espectáculo, pero las posibilidades también, al final es una representación, un espectáculo es una representación, por eso me gustaba la idea de evento-imagen, porque es una representación, pero con una capa política que si solamente se mueve la representación artística es como difícil, ¿no? En cuanto a la fiesta me parece lo mismo, ¿no? Me parece que todas estas herramientas que tenemos como posibilidades de usar a la hora de reivindicar, claro, depende, hay que analizar como las imágenes, entendiendo imágenes de una manera amplia, entendiendo imágenes como por las situaciones concretas en las que se dan, rodeadas de una serie de contextos, ¿no? En las que se inserta. La fiesta puede ser subversiva, puede ser súper subversiva, pero igual que puede ser una reunión para hacer otro tipo de cosas, ¿no? Igual que puede ser el sexo, igual que puede ser la comida, igual que puede ser todo, depende como de cómo lo empleemos. Incluso la frivolidad también puede ser subversiva, ¿no? Porque a veces decimos, no, es que si la fiesta, la purpurina, no sé qué, son muy frívolas, entonces no tienen una incidencia política. Eso no es verdad. De hecho, ha habido términos que se han empleado como el de frivolidad táctica. Vamos a emplear una frivolidad, ¿no? Como hacían los movimientos antiglobalización, vamos a hacer lo contrario, lo que hablábamos de la risa, ¿no? O sea, vamos a emplear la risa como un elemento de subversión. Lo que pasa que, claro, a mí lo que me parece interesante es, una vez que obviamente ponemos todas estas propuestas como herramientas válidas con las que trabajar de disidencia, luego el análisis fino de ver dónde, cuándo, quién, cómo funciona, ¿no? Porque, por ejemplo, Spring Breakers, que yo había visto esas imágenes de Pasamontañas, pero no había visto la peli, y digo, joder, me tengo que ver para ver realmente qué es esto, ¿no? Porque yo decía, guau, va a ser una chorrada de estas americanas. Y luego a mí me parece que tiene como cierta chicha y ha habido como debates sobre si ellas también son como unas mujeres empoderadas o al contrario están fomentando la cultura de la violación. Pero claro, o sea, estos debates también se dan en un contexto de industria fílmica de Hollywood, pero también el director, si le conoces, es un director que tampoco es excesivamente comercial y ha hecho como, viene como un poco de la tradición del arte negro del cine. Entonces, o sea, yo creo que cualquier elemento, en principio, no van a decir, no, la purpurina es frívola o la risa, pero claro, hay que hacer como ese análisis fino, que a mí es donde me parece que está la chicha interesante y donde está el debate y donde podemos hablar y ver qué pasa, ¿no? Y luego también yo creo que es eso, que también este tipo de procesos se van, o sea, pues al final, claro, el capitalismo es esta máquina que engulle todo y nos acaban vendiendo por AliExpress y ya, como bueno, ya que hay que inventarse otra cosa. Creo que también como que la gracia es todo el rato inventarnos cosas nuevas, porque esto es una lucha. O sea, y bueno, ya no me enrollo más, que es muy tarde, perdón. Vale, ¿hay alguna pregunta más por aquí? Bueno, vale, sí, tenemos ahí. Hola, es una pregunta para Claudia. Me ha gustado mucho tu presentación y supongo que como has construido la presentación, como decías, ¿no? Una transformación de una imagen en 5 pasos, ¿no? Si habías pensado o has barajado otros pasos, o sea, por ejemplo, que de AliExpress aparezca una situación que rompe por completo esa cadena como de simplificación, como de capitalización, es decir, que de repente alguien en un contexto se compre un pasamontañas a través de AliExpress, pero lo utilice en un sentido como exclusive rights. Es decir, que me imagino, bueno, no sé, por curiosidad, ¿en qué sentido has trabajado con el seguimiento de esa cadena o la complejidad de esa cadena? Claro, pues esto viene como de un artículo más grande que yo tenía, que me ha costado un montón reducir en 15 minutos, que ha sido horrible. Y entonces, bueno, una de las cosas que yo decía, claro, es que esto es una posible cosa de elementos que yo he encontrado randoms en mi investigación, como trabajo también, o sea, mi tesis va a ir sobre las prácticas, las estéticas de ocultación de la identidad, ¿no? Como colectivas, como posibles construcciones, ¿no? De alternativas. Pues claro, de repente me he ido encontrando con cosas y las he ido conectando de la manera que a mí me ha dado la gana, y esto es un invento mío, claro, esto es un cuento que yo os estoy contando aquí que he traído. Obviamente hay muchas otras posibilidades y obviamente sería súper bonito y me devolvería mucho la fe en la posibilidad de la disidencia encontrar que después vuelve otra vez a insertarse, y yo creo que seguramente pase, ¿no? Y cuando empiezas a ver
estos símbolos hay todo el rato como una lucha por agenciárselos de un lado y de otro, que no acaba en una derrota, porque siempre hay como una reinvención de la imaginación que los lleva a otro posible, ¿no? Pero esto pasa mucho, por ejemplo, con la máscara de Anonymous también, que de repente la está comercializando la Warner, que es un elemento que también se ha viralizado y se ha convertido como en un símbolo de activismo global, bestial, que puede poner cualquiera, pero sin embargo, por ejemplo, los que lo fabrican son la Warner. Y de repente hay un artista que ha hecho un tutorial de cómo fabricarte tu propia máscara de Anonymous exactamente igual que la Warner en casa con resina de manera relativamente sencilla para no tener que comprársela, ¿no? Entonces, creo que siempre hay este tipo de parte y contraparte y de lucha por apropiarse el símbolo. Aquí de momento yo he llegado a esto, no he llegado a más, pero claro, seguiré dándole. Y si encontráis algo, pues me lo mandáis. Bueno, va a haber un call for papers, creo, o sea que en principio mi idea es como, claro, poder mandarlo, es esto un poco más desarrollado, pero bueno, que es verdad que una quiere decir muchas cosas y cuesta de repente en 15 minutillos meterlo. Solo he dicho que a mí también me ha gustado mucho la intervención y que sería guay de entrevistar. Muchas gracias. Muchas gracias, pues a ver si hay suerte en la publicación entonces. Gracias. ¿Y hay alguna pregunta más en la sala o en el chat de la gente que nos está escuchando en casa? Vale. Pues Claudia, pues muchas gracias. A mí personalmente me interesa mucho la idea de esa construcción de constelación benjaminiana, ¿no? De esas imágenes que dice así, yo las he puesto, sí, pero ese orden tiene toda la lógica, ¿no? Y nos lleva al final a la mercantilización esta de las luchas sociales, ¿no? Que cuando la lucha social vale unos cuantos euros es muy fácil ser activista, ¿no? Y me parece muy interesante cómo has rescatado y cómo has puesto esa idea y cómo sacan este tipo de conceptos de lo de evento imagen y eso, que me parece que es muy interesante trabajar con ellos. Y para cerrar un poco, al final, todos hemos hablado un poco de las armas políticas, ¿no? Las tres ponencias han hablado de la subversión del uso de la risa como subversión, como poner límites, como saltar esos límites, ¿no? Tu momento a lo mejor es también sobre cómo saltarse los límites, pero a la vez se termina poniendo, ¿no? Este sistema vuelve a ello. Y la primera que hemos tenido de esta artista Instagram también es un intento de romper esas lógicas, ¿no? Que son tan de este sistema de redes sociales, etc. Y quería daros las gracias a los tres porque creo que encima hemos tenido un poco de tiempo para conversar y que esperamos poder leer vuestro trabajo en desarrollo y con mucha ganas. Así que muchísimas gracias por venir y nada, que enhorabuena a todos. Muchas gracias a vosotros.